del curso Métodos y Técnicas de Investigación Criminal 1. Esta es la última clase y luego, pues ya la próxima semana ustedes sustentarán su primer examen parcial. La clase considero de que ha sido bastante muy surtida, muy diversa en cuanto a los temas. Considero de que, al menos desde mi perspectiva, no son temas aburridos, no son temas muy desconocidos. Lejos de eso, pues la cotidianidad está inmersa en cada uno de esos temas. Por eso lo he dicho, este programa está muy bien estructurado. Me gusta porque he tenido la oportunidad de este curso tanto en clases virtuales como en presenciales y considero de que quien lo estructuró sí sabía del tema, dominaba muy bien el tema y es por eso que para hoy lo que vamos a analizar es la pena de muerte. Un tema, siempre lo he dicho, muy controversial, muy viéndolo desde la perspectiva religiosa, pues nadie tiene derecho a quitar la vida. Pero si lo vemos también desde la perspectiva religiosa, es pecado robar, es pecado matar, es pecado mentir, es pecado hacer una serie de cosas que van a llevar a este desenlace, a la imposición de una pena de muerte. Sin embargo, aquí en el país tenemos de un tiempo para acá, en el que no se ha sabido que haya, a través de una sentencia, que un tribunal haya impuesto la pena de muerte. Hace mucho tiempo. Entonces, les pregunto yo, ¿saben ustedes cuándo fue la última vez que se aplicó la pena de muerte? ¿Quiénes eran los reos ejecutados? ¿Por qué delitos fueron ejecutados? O sea, es un tema que debemos conocer, que debemos dominar, porque ustedes no saben si cuando ya estén sustentando su examen de la fase pública en derecho penal, tal vez quien los examine, no sé, y no sé si van a hacer clases presenciales o su examen vaya a ser presencial o vaya a ser virtual. Pero en el caso de que sea presencial, que alguien le empiece a hablar de la pena de muerte y le pregunte, ¿quiénes fueron los últimos ejecutados? Hábleme del caso, ¿por qué fueron ejecutados? ¿En qué fecha? ¿Más o menos cuándo? Pues no todos preguntan lo mismo. No todos van a llevar, ay, el proceso penal, cuáles son las etapas del proceso penal. No, o sea, hay libertad de preguntar. Entonces, les formulo yo a ustedes esas preguntas. ¿Quiénes fueron los ejecutados, los últimos ejecutados? ¿En qué fecha? ¿Por qué delito? ¿Cuáles son los sistemas que ha utilizado Guatemala para imponer la pena de muerte? Es decir, la horca, la hoguera, el fusilamiento, la silla eléctrica, no sé cuáles, la inyección letal, ¿cuáles ha aplicado Guatemala? ¿Cuál fue el último? Bueno, el objetivo de la clase. Para hoy, por favor, pedí que creo que ustedes tienen un grupo y en el grupo pedí que publicaran que para hoy era necesario que tuvieran su Convención Americana de Derechos Humanos. La vamos a analizar. Si no la tiene, pues no se preocupe, solo tome nota de los artículos que vamos a analizar y después, pues ya consígala, subráyala, amárrela, le digo yo, de los artículos uno con otro, porque vamos a necesitar Convención Americana de Derechos Humanos, Código Penal y Constitución Política de la República. En tanto usted ubica sus leyes, pues me voy a permitir contarle cuál es el objetivo de la clase. Bueno, para hoy lo que pretendo es que hagamos un análisis comparativo. Comparemos leyes. Estas tres precisamente. Comisión Americana de Derechos Humanos, alias Pacto de San José, Código Penal y Constitución Política de la República de Guatemala, alias ¿qué? Alias Consti, alias Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, hagamos este tema comparativo tomando como base estas tres leyes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tocan el mismo tema, cada una lo ve desde una perspectiva muy diferente y es necesario que sepamos que existen esas diferencias. Antes de que entremos de lleno al tema, quiero darle lectura a esto, que siempre me gusta buscar documentos a mí relacionados a las clases que doy, que imparto, y encontré este tema muy interesante. Tenemos que regresar un poquito al año 2003. Y siempre hago la misma pregunta. ¿Cuántos años tenía usted en el año 2003?
Era jovencito, o jovencita, era niño, era adolescente, o ya como yo, pues ya con algunos añitos encima. Pero vamos en el 2003. Durante la campaña electoral, el presidente de la República, Oscar Berché, que fue electo el 28 de diciembre del 2003 con un 54% de votos, se declaró a favor de la abolición de la pena de muerte y reiteró su postura abolicionista durante los meses posteriores a su investidura. Aquí vamos a quedar un poquito. El entonces presidente, hoy expresidente Oscar Berché, durante toda su campaña política, su campaña electoral, le decía a toda la población: soy de la idea de abolir la pena de muerte. ¿Qué pasa si hoy un candidato viene y dice, quiero abolir la pena de muerte? ¿Cree usted cómo lo va a ver la sociedad? Bueno, pero en el 2003 el 54% de la población lo vio bien, lo vio bueno, no tenía nada de malo. Al menos 54% le dio crédito a esa postura. Y veamos por qué. Bueno, este es un presidente, pero tenemos más presidentes nosotros aquí en Guatemala. Hay presidentes, casi todas las, bueno, muchas instituciones tienen presidentes, muchas entidades del Estado tienen presidentes. Pero vamos a otro organismo del Estado. El presidente del Congreso de aquel entonces también hizo una declaración similar durante la visita de los representantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esto fue el 22 de marzo del 2004. Posteriormente a la misión en marzo del 2005, el presidente Berché, con ocasión de los funerales del Papa Juan Pablo II, se comprometió en Roma a la abolición de la pena de muerte. Vean, en su campaña electoral dijo quiero abolir la pena de muerte. Luego, cuando fue a Roma a presentar las condolencias en nombre del pueblo de la República de Guatemala, se comprometió también a que iba a abolir la pena de muerte. Precisando, porque él ahí argumentó y justificó este punto, que la misma, es decir, la pena de muerte, no había servido para resolver el problema del crimen en Guatemala. En el 2003, la pena de muerte no lograba bajar ese índice delincuencial que había en aquel entonces. Ven que esa política criminal de la que hemos hablado no funcionó, ni preventiva ni reactiva. ¿Por qué? Porque quiere decir que en el 2003, 2004 ya habían ejecutado a alguna o varias personas por medio de una sentencia que los condenaba a muerte. Y las personas, los delincuentes, ¿sentían miedo? Pues tal vez sí, pero se lo aguantaban, diría hay un programa por ahí. O tal vez no sentían miedo, dicen igual, pues. Cuando yo estuve en el Ministerio Público, estuve en delitos contra la vida mucho tiempo. Entonces tenía que ir a procesar escenas del crimen donde siempre habían cuerpos sin vida. Y una vez me llamó la atención que había un cadáver de una persona de sexo masculino que cuando cerró sus ojitos, o sea, cuando murió, cerró sus ojitos y en uno decía aquí, en el párpado tenía tatuado game, que es juego en inglés, game over, aquí. Entonces, cerró sus ojitos y game over, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Es que había terminado el juego. Para él la vida era un juego. Para los delincuentes, algunos también lo es, porque dirán, bueno, es igual, algunos tenemos que morir. Recordemos aquellas clasificación que hizo César Lombroso. ¿Cómo clasificaba o cómo consideraba César Lombroso a los delincuentes? Delincuente nato, delincuente ocasional, delincuente habitual, el delincuente loco moral. Todos ellos tenían una clasificación. Bueno, pues igual lo podemos aplicar aquí. Cada delincuente va a tener su perspectiva respecto de la pena de muerte. Y dirán, bueno, pues igual ya no me la puedo librar, yo tengo que morir. Game over. No resuelve. Y el expresidente Berché, que es un abogado también, que entiende de la ley, que comprende la magnitud, la interpretación y aplicación de la norma, dijo, no, no me está resolviendo nada la pena de muerte. Entonces, quiero abolirla. ¿Podía abolir él la pena de muerte? Él, como presidente del Ejecutivo, podía decir, bueno, sí, yo, presidente de la República, declaro que desde este momento queda abolida la pena de muerte. ¿Podían hacerlo? Porque se comprometió entonces. Pregúntelo. Bueno, en el año 2003, en ese entonces la Corte de Constitucionalidad
Tenía dentro de sus integrantes a un egresado de mi casa de estudios, el doctor Juan Francisco Flores. Nosotros le decíamos, bueno, es conocido ahí con nosotros en mi casa de estudios como Pancho Flores. Con todo respeto, ahora el señor ya descansa. Y él tenía también en la misma línea del presidente del Ejecutivo, del presidente del Legislativo, él como integrante de la más alta corte, la Corte de Constitucionalidad, esa idea, decía, la pena de muerte es lamentable. No era el criterio de la imposición. Pero en la situación de extrema violencia y de impunidad que conoce Guatemala, ay, miren, allá en aquel tiempo ya hablaban de impunidad. Yo pensé que era una palabra nueva y que se aplicaba ahora acá. Ahora tenemos esas instituciones, entidades contra la impunidad, comisión contra, fiscalía contra, equipo contra, o sea, impunidad, ya se venía mencionando de que era muy grande y que se nos estaba saliendo de control al Estado y el Estado ya no podía controlarla. Situación en la que el derecho, decía el magistrado, es solo una palabra. Algo así como aquellas promesas que en algún momento le hicieron a uno, ¿verdad? Ay, que eres el amor de mi vida, solo tú en mi vida, o sea, solo palabras, ¿verdad? Lo mismo decía él, el derecho es solo una palabra más. Y por lo tanto, la pena de muerte es solo un problema dentro de otros problemas que tenía el país. El juez añadió, él consideraba, él veía así al país, en la jungla y no se ve el final del túnel. Hoy por hoy, esta impunidad es más grande, es mucho más organizada, está mucho más preparada. Entonces, ese túnel, siguiendo la perspectiva del maestro Juan Francisco Flores, se hizo más grande, esa jungla se agrandó y el final del túnel imposible verlo. Y en efecto, en aquel entonces se hizo un estudio de que los jueces y los testigos eran amenazados con frecuencia. ¿Sigue ocurriendo eso? Testigos muertos, claro. Vaya, ahí eran amenazados. Hoy se ejecuta, se consuma de una vez el hecho. Vámonos a penal 1. ¿Qué diferencia hay entre consumado y tentativa? ¿Cuál es el fundamento del delito consumado? ¿Cuál es el fundamento del delito en tentativa? ¿Qué diferencia hay un delito en tentativa con uno de amenaza? Ya hagamos un análisis así bien bonito, bien en chilero, digo. La población, tomando en cuenta de que pues, la delincuencia se fue de control, podría considerar la abolición de la pena de muerte como un regalo a los delincuentes del crimen organizado. Y efectivamente, ¿por qué? Porque en el caso de que yo sea una víctima colateral, que un pariente mío, Dios no lo quiera, haya muerto de forma violenta y le perdonan la vida a quien lo ejecutó sin ninguna piedad, yo no voy a estar jamás de acuerdo. ¿Por qué? Porque solo yo tuve que sufrir eso, o sea, también su familia. Sí, pero es que si lo matamos a él no vamos a solucionar el problema. Sí, pero entonces, ¿por qué él sí mató al mío? A mi familiar. No, o sea, no se le va a premiar con la vida. O sea, mátelo, ejecútelo. Así hay muchas posturas. Por eso yo siempre he dicho, estamos en un país dividido, algunos pro pena de muerte y otros en contra de la pena de muerte. Mi pregunta hacia usted es, ¿está usted a favor o está usted en contra de la pena de muerte? Miren ustedes, de verdad me encantaría estas clases presenciales porque empieza una discusión y toda en un ámbito jurídico, así cada quien sustentando sus posturas o teoría. Es bien interesante. Y la verdad que todos a la larga, todos tenemos razón. Pero bueno, lástima que aquí no podemos. Vamos, pues sigamos. Decía aquí que incluso el propio magistrado, mm, no, esto lo estamos viendo aquí en esta, y creo que es en esta presentación. Sí, aquí es. Incluso el propio magistrado. O sea, ¿qué hace la CC? ¿Cuál es la función de la Corte de Constitucionalidad? Es una pregunta muy interesante. Ustedes ya saben cuál es la función de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué diferencia hay entre Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia? ¿Qué hace cada uno? Corte Suprema de Justicia tiene jueces. Corte de Constitucionalidad también. ¿Tiene magistrados uno? Sí. ¿Y el otro? También, diría un programa por ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
es bueno que usted haga ese análisis. Bueno, yo tal vez les caigo mal porque les digo: "Analicen, analicen, analicen", pero de verdad es que ya en la práctica todo es análisis, y un análisis rápido. No que: "Ay, me voy a sentar y voy a analizar, y me va a tomar unos mis 3 días para analizar esto". No, no podemos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos el cliente ahí enfrente y dice uno: "Dios mío, ¿esto para dónde va? ¿Para la CC, para la Corte Suprema?". ¿Quién conoce? O sea, todo eso, por favor, refuercen su estudio. Yo varias veces, ahora hay mucho profesional egresado de la rural que está ocupando puestos de la administración pública, y de verdad yo me lleno de tanto orgullo. Digo: "Qué bueno, estamos ocupando esos espacios, merecemos ocupar esos espacios, pero hagámoslo dignamente, pongamos en alto el nombre de nuestra casa de estudios, o al menos el esfuerzo que cada uno de ustedes hizo. Preparémonos bien, seamos cada vez más competitivos, que hayan 40,000 abogados, no importa si somos los mejores". Eso es lo que tenemos que buscar. Va. Pero resulta que este magistrado, Juan Francisco Flores, en su momento, siendo él un juez de la más alta corte, tuvo que resolver en algún momento algo relacionado a la pena de muerte. Y a la familia no le gustó y le mandaron una subcorona mortuoria. ¿Qué pasa? ¿O qué pensaríamos nosotros o qué pensaría usted si tocan a su puerta tun, tun, o el timbre tin, tin, y le dicen: "Vengo para el licenciado fulano de tal, sí, fíjese que floristería Corazones le envían esto". Y es una corona de muerto, ustedes. O sea, eso no, en lugar de un mi arreglo frutal, un mi arreglito de globos, una mi corona de muerto. O sea, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están mandando a decir? ¿Cuál es ese mensaje subliminal? Que no es tan subliminal porque es muy directo. O sea, que me voy a morir. Bueno, la población pensaría o consideraría un regalo para los delincuentes la abolición de la pena de muerte. Depende de su perspectiva. Va, sigamos. Necesito que hablemos un poquito del convenio de las Naciones Unidas contra la tortura. Guatemala ratificó este convenio de las Naciones Unidas contra la tortura el 5 de enero de 1990, hace 22 años. Este convenio, en el artículo 1, define este término, tortura. ¿Qué es tortura? Que uno usa esa palabra en forma muy coloquial. Ay, Dios mío, estos zapatos me torturan. Ay, qué calor me tortura. Está viendo uno un postre bien rico y ay, ese postre me está torturando. O sea, estamos aplicando un término en situaciones, pues, no sé, tal vez muy sarcásticas. Pero aquí tenemos la definición real de esta palabra. Y es todo acto por el cual un dolor o sufrimiento agudo, físico o mental son infligidos a una persona especialmente para obtener de ella o de una tercera persona informaciones o confesiones, castigarla por un acto que ella o una tercera persona ha cometido o se le sospecha de haber cometido, intimidarla o presionarla sobre una tercera persona por cualquier otro motivo basado en una forma de discriminación, cualquiera que ésta sea, cuando tal dolor o tales sufrimientos son infligidos por un agente de la función pública o de cualquier otra persona que actúe a título oficial o a su instigación o con su consentimiento explícito o tácito. Bueno, sé que estas presentaciones tienen la letra más pequeña. Una alumna me decía: "Mira, licenciada, yo siempre tomo nota, pero hoy no alcanzo porque su letra es muy pequeña". Pero por favor, es que es un tema bien amplio. Entonces, no puedo hacer una presentación como las otras. Aquí sí hay demasiada información. Y al final van a tener que buscar ustedes los documentos para leerlos, analizarlos y poder responder una tareita que por ahí va a llegar. Entonces, pues les pido que me comprendan, pero y eso que solo saqué los extractos de la información en los documentos. Bueno, tenemos aquí la definición de tortura. Acto por el cual un dolor o sufrimientos agudo, ¿qué es agudo? Es algo fuerte. Ay, tengo un dolor de cabeza agudísimo, o sea, fuertísimo, fortísimo, la palabra correcta, ¿verdad? Físico o mental. Hay torturas mentales, hay cadenas psicológicas, son las más difíciles de romper, pero tiene que ser provocada por algún miembro de las fuerzas de seguridad del Estado para que sea considerada tortura. Si es de aquellas personas que les gusta, no sé, ser un poco masoquista y que le, no sé, que le hagan algo que le cause dolor, siempre y cuando sea un civil, por así decirlo,
no es tortura. Será algún tipo de alguna lesión. Pero para ser considerada, esa es la diferencia, por favor. La tortura debe ser infligida por algún miembro de los cuerpos de seguridad del país. ¿Quiénes integran los cuerpos de seguridad del país? Deme la respuesta y por favor deme el fundamento legal. Yo sé que no me lo pueden decir ahorita, pero por correo me lo pueden mandar. ¿Dónde está el fundamento legal? ¿Quiénes son los cuerpos de seguridad que van a defender nuestra soberanía, nuestra seguridad, nuestra paz, nuestro territorio? Todo. Solo si alguno de ellos le ordena a alguien que cometa o que haga estas acciones para provocar un dolor o un sufrimiento, ahí sí es tortura. ¿Qué pasa con los linchamientos? ¿Es tortura la que están provocando los ciudadanos a las víctimas? Porque a la larga son víctimas. En su momento fueron sospechosos, pero luego se vuelven víctimas. ¿Es tortura eso? ¿Vieron ustedes cómo estaban linchando hace poco, hace unos días ahí no sé si era zona 1 zona 7, no me queda claro? ¿Cómo golpeaban a un joven? Yo de verdad no soporté y lo poquito que vi de verdad, no me lo puedo quitar de la cabeza. No justifico, pero tampoco somos trogloditas para cometer ese tipo de acciones. Tal vez ustedes dirán, ay, es que a ella no le ha pasado. Bien, ya me ha pasado. ¿Ya quién no ha sufrido un robo aquí en el país? Creo que todos, de una u otra forma. Un robo o un hurto, pero hemos sufrido, hemos pasado eso. Esas personas, ¿vieron ustedes esa noticia? ¿Cómo le pegaban? ¿Cómo lo golpeaban? ¿Cómo lo estrellaban en el piso? ¿Eso era tortura o no era tortura? Bueno, se los dejo en el tintero para que ustedes me respondan. Bueno, el término tortura no abarca el dolor o los sufrimientos que resulten únicamente de sanciones legítimas inherentes a estas sanciones o ocasionadas por ellas. Bueno, por ejemplo, digamos que yo estoy sujeta a un proceso y etapa preparatoria, intermedia, debate, fui citada, oída y vencida en juicio por el delito de, no sé qué delito, portación ilegal de arma de fuego. ¿Cuál es la pena mínima de la portación ilegal de arma de fuego? 5, 6, 8 años. Pregunto, o sea, necesito ese manejo de leyes ya, o sea, oye, sí, no, chica, es cierto, no les dije que tuvieran esa ley a la mano, pero se lo tienen que saber ya. Vale la pena. Pónganle que me hayan puesto 8 años, que es la pena mínima. Puedo decirle yo, señores miembros del tribunal, público presente, Ministerio Público, abogado, defensor, egresado a la Universidad Rural, agradezco su defensa, fue la mejor, no me equivoqué al contratar sus servicios, pero quiero invocar el artículo 1 del Convenio de las Naciones Unidas contra la Tortura. ¿Por qué? Porque usted, tribunal de sentencia, al haberme condenado a 8 años de prisión inconmutables, está provocando un sufrimiento agudo psicológico. Créame que usted no sabe cómo me siento. O sea, es el peor día de mi vida. ¿Puedo alegar tortura? No, no. Aquí es claro que no abarca el dolor o los sufrimientos que resulten únicamente de sanciones legítimas. ¿Es una sanción ilegítima la que impone un tribunal de sentencia? Claro, siempre y cuando se haya llevado cada una de las fases del debate y del proceso. Bueno, según el artículo 2 de ese convenio, todo Estado parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. En ningún caso puede utilizar la tortura para obtener la confesión de un prevenido. ¿Pasa aquí en Guatemala eso? ¿Se tortura a las personas para que puedan confesar un hecho? Y en todo caso, yo recuerdo que hoy hubo una noticia que fue bien mediática de unas personas que creo que mataron a una niña y los agarraron y los subieron a un pick-up, no sé en qué departamento fue, pero fue hace 1 o 2 años. Y los llevaban en la palangana de la patrulla y se acerca un medio de comunicación y le dice, ¿qué fue lo que pasó? Ay, bueno, pues sí, mira, fíjese que la verdad que se nos pasó la mano y la matamos. ¿Estaba siendo torturado? ¿Quién dio esas declaraciones? No. Pregunto yo,
¿Tiene validez esa declaración, esa confesión espontánea que él hizo? ¿Qué pasa si en la palangana él, ante los medios de comunicación, se volvió viral el video? O sea, casi que noticia de última hora, hecho ocurrido en no sé qué departamento, y los asesinos confesaron fríamente su crimen. Pero ya al llegar a tribunales, no, yo no me acuerdo. ¿Va a declarar? No. Ah, vaya, entonces yo ofrezco como Ministerio Público este video que está publicando, no sé, Noticias Rositas de Guatemala. Y aquí está el extracto de la declaración, como señor juez, usted se da cuenta, es la misma camisa que él trae, la que está ahorita. O sea, estas declaraciones las dio hace 2 horas o hace 6 horas. Tienen la misma ropa. Entonces, él dijo que la mató. Entonces, es válida, que mire que era un mentiroso, aquí viene a decir que ya no se acuerda. ¿Cómo no se va a acordar de lo que hizo? ¿Es válida esa confesión? Pregunto, sí, ¿no? Es una circunstancia que va a modificar la responsabilidad penal. Reformulo la pregunta para ustedes. ¿Cuáles son las circunstancias que modifican la responsabilidad penal? ¿Está usted preparado para responder eso, para poder diferenciar eso? ¿Qué tan bueno fue su aprendizaje en penal 1, penal 2? No lo recuerda, pero puede fundamentarse. Búsquelo en el Código Penal o en el procesal penal, donde usted crea que esté. ¿Cuáles son las circunstancias que modifican la responsabilidad penal? ¿Será que esa es una que le va a modificar? ¿Sí o no? Ay, ustedes es tan apasionante el derecho penal, pero tan complejo. Bueno, resulta que las personas que eran condenadas a muerte aquí en Guatemala podían acudir a cualquier instancia, podían agotar todas las instancias judiciales de la Corte de Constitucionalidad, de donde fuera, para poder hacer valer su derecho a la vida y de esa forma evitar, eh, pues, la ejecución. ¿Qué pasaba entonces con esto que se menciona aquí? El recurso de gracia. ¿Sabe usted cuál es el procedimiento para aplicar o para solicitar el recurso de gracia? ¿Será que recurso de gracia, indulto o conmutación de la pena es lo mismo? Son situaciones diferentes. ¿Qué la conmuta? ¿Ya vieron por qué es tan importante ese penal 1? ¿Qué es la conmuta? Tengo un compañero que da clases en otra universidad y me dijo, ay, mira vos, a mí me dieron penal 1, pero, ay, solo es ir a leer los artículos. Y eres fiscal. Y yo le dije, no, ¿cómo vas a leer sobre los artículos? Pero entonces, ¿qué otra cosa puedo dar? Explicarles cada artículo, cómo se aplica cada artículo, ponerle ejemplos para que ellos entiendan. Solo leer, ¿para qué si ahí está el código? Espera, apúrate, acordate que uno está empezando, ni siquiera sabe cómo leer los artículos. Entonces me dijo, sí, tenés razón. Porque él pensó que era solo ir a leer, no. Pregunto yo, ¿cómo se conmuta una pena? ¿Cuáles son los delitos que se van a conmutar? ¿Cuál es el límite de pena que acepta la conmuta? Yo siempre he criticado, o sea, si por eso digo, bueno, condenado a 8 años por el delito de portación ilegal de arma de fuego, uso civil y o deportiva, inconmutables. ¿Por qué dice eso el juez y no la ley lo establece, pues? Pasa que quieren hacerlo tan rimbombante. Si no se puede, no se puede. Así que le pregunto a usted, ¿cómo se conmuta una pena? ¿Cuál es el rango en que se puede conmutar una pena y cuál es la pena máxima en que se puede aplicar este beneficio? Pero bueno, veamos, volvamos nuevamente al recurso de gracia. ¿Cómo se tramita? ¿Cuál es el trámite? ¿Dónde está el trámite? ¿En la ley del sistema de régimen penitenciario? ¿Está ahí el trámite del recurso de gracia? ¿En procesal penal? ¿El penal? Tal vez, no sé. No hay. Entonces, ante esta laguna, el documento que yo estaba leyendo indicaba que esta realidad supone una de las violaciones más recurrentes de los derechos de los condenados a muerte en Guatemala. En aquel entonces sí habían personas condenadas a muerte, ya que en principio la posibilidad de solicitar un indulto no encuentra base legal.
Pues, ¿dónde lo pido? ¿A quién lo pido? ¿Cómo lo planteo? ¿Lleva requisitos o no lleva requisitos? ¿Lleva requisitos como un amparo o lleva o carece de todo formalismo, como la solicitud de una exhibición personal? Ya, ¿cómo lo planteo? Y si me lo va a rechazar, ¿cuál es el fundamento para rechazármelo? Que me diga, previo a darle trámite, que cumpla con... ¿Y dónde está eso? O sea, no hay, aquí en Guatemala no había. ¿Cuál era el trámite? ¿Cómo se tramitaba el recurso de gracia? Y en principio, la posibilidad de solicitar un indulto en ese entonces no encontraba una base legal. Y en efecto, decía el documento, el decreto número 159 de 1982, le otorgaba esa facultad al Ejecutivo. Posteriormente, el decreto número 32-2000 de 1985, con el propósito de crear certeza jurídica y evitar ambigüedad en la aplicación de la ley, y argumentando que no habiendo norma que sirva de fundamento para que el organismo ejecutivo pueda conmutar la pena de muerte. ¿No estaba ese decreto número 159? Pues no era completo, no era claro. Entonces este 32 dijo, bueno, como no hay uno válido, pues quitémoslos. Yo 32 de 1985 derogo el 159 de 1982 y nos quedamos en el aire todos. En consecuencia, la facultad del Ejecutivo de otorgar indultos y por lo tanto conmutar la pena de muerte quedó sin regulación legal, quedó en un limbo. ¿Qué pasaba entonces con estos reos? Veamos aquí. Como no había aquí en Guatemala interna, en el derecho interno, una norma que nos dijera cuál era el trámite, cuál era el proceso, cuáles eran los requisitos para pedir el indulto o el recurso de gracia. Y conste que es el recurso de gracia, no el tiro de gracia. Entonces ellos acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una corte ya a nivel internacional. En ese entonces, en el año 2000, la Corte tenía conocimiento de la solicitud de indulto de 6 casos. 6 personas acudieron a la Corte CIDH a decir, Corte, disculpe, pero en mi país ya no sé qué hacer y me van a ejecutar, así que por favor usted conozca mi caso. Bueno, entonces la Corte acogió las solicitudes y únicamente se las concedió a un reo de apellido Rajkukul. ¿Por qué? Porque su caso de verdad contaba con serias dudas de violación del debido proceso. La negó a los otros reos. ¿Quiénes eran estos reos que habían solicitado el indulto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Eran el señor Manuel Martínez Coronado, que él ya fue ejecutado. Tomás Serrate Hernández, también ya fue ejecutado. Amílcar Cetino, ejecutado, y Fermín Ramírez. Aquí no recuerdo si ya fue ejecutado, creo que sí. ¿Cómo se ejecutó a cada uno de ellos? ¿Cuál fue el método que se usó para privarlos de la existencia? A cada uno de ellos. Sería bueno que lo buscaran. No por morbo ni nada, pero de verdad, si ustedes googlean, ahí aparece qué pasó con cada uno de ellos. Bueno, vámonos al artículo 18 de la Constitución Política de la República. ¿Qué tiene este artículo? Nos habla de este tema. La pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos: A, B, C, D y E. La pena de muerte se ejecutará después de agotarse todos los recursos. El Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte. Ojo, el Congreso podrá abolir la pena de muerte. No necesitamos ir a una consulta popular para reformar la Constitución Política de la República, porque los constitucionalistas, los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985 dijeron, la pena de muerte, pues bueno, es algo muy drástico, es algo muy duro, que no haya tanto movimiento para reformar este pedacito de la Constitución. Si alguien quiere reformar algo de la Constitución, alguna otra cosa, debe de llevar un proceso, una consulta popular, deben acudir a una consulta popular y luego ver si el pueblo está de acuerdo en que se reforme, entrarle a la reforma. Pero aquí, para abolir la pena de muerte, no necesitamos hacer consulta popular, no necesita hacer tanto movimiento para poder reformarlo, porque en la misma Constitución le permite al Congreso de la República abolir la pena de muerte. Vamos a aquella pregunta. ¿Era el presidente de la República de aquel entonces el que debía abolir la pena de muerte? Aquí está la respuesta. Bueno,
Artículo 41, Código Penal. Pregunto entonces, ¿cuál es la clasificación de las penas en Guatemala? ¿Cómo se clasifican las penas? Uy, diría el Kiko, al del programa. Económicas, sentimentales, laborales, familiares. ¿Es esa la clasificación de las penas de las que estamos hablando? No, no. ¿Cuáles son las penas principales? El artículo 41 no las menciona. Muerte, prisión, arresto y multa. Esas son las principales. El 43 nos establece que la pena de muerte tiene carácter extraordinario. O sea, solo en casos muy excepcionales se va a imponer la pena de muerte, no por cualquier cosa. Y establece aquí que no podrá imponerse la pena de muerte a 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué diferencia encuentra usted en los presupuestos del 18 de la Constitución y el 43? Yo siempre he dicho, no sé si es mi código el que está mal, pero la Constitución me establece que no podrá imponerse la pena de muerte el 18, literal C, a los mayores de 60 años. Veamos entonces el 43 del Código Penal. ¿A quienes no se puede imponer la pena de muerte? Veamos el numeral 4. A varones mayores ¿de cuánto? 70 años. Si la Constitución establece 60 y el Código Penal 70, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Cómo se llama ese principio que debo aplicar, que debo invocar yo como defensor o en todo caso como juez de oficio? En estos casos, y siempre que la pena de muerte fuera conmutada por la de privación de libertad, se le aplicará prisión en su límite máximo. ¿Cómo se conmuta la pena de muerte? ¿Ya encontraron el fundamento de la conmuta? ¿Sí? No. Bueno. Si vemos que la conmuta, creo que está en el 50, si no estoy mal. ¿Alguien me puede corregir? Ay, no, cabales, artículo 50. La conmutación de las penas. Y se va a conmutar la prisión que no exceda de 5 años. La pena de muerte se puede conmutar, así, como lo establece el artículo 50. No. Entonces, si no puedo pagar un quetzal diario, 5 quetzales, 100 diarios, a cambio de estar libre, y si fui condenada a pena de muerte, la conmuta consiste en que me van a quitar la pena de muerte y me van a imponer la sanción más alta, la pena máxima de prisión, que el artículo 44 establece que la pena máxima son 50 años. Aquí vamos a aquellos casos donde vemos que en las noticias, ahora ya no se habla mucho, ¿verdad? Juez o tribunal condena a 785 años, 3 meses, 15 días al, no sé, miembro de la estructura criminal, los alicates, por haber cometido asesinatos, homicidios, conspiraciones para asesinato, conspiraciones para secuestro. O sea, solo muchos delitos me van a sumar tanta pena. Pero pregunto yo, si usted va a estar ahí, está bien. Está usted como defensor y oye que a su cliente le están pidiendo 70 años por tal delito, 80 tantos por esto, 50 por tanto, 25 por tanto, 5 por, ay, qué chilero, a este sí, por lo menos es más considerado, 5 años. ¿No puede usted pedir algo diferente? ¿Qué va a pedir usted? ¿No nos podríamos ir por la aplicación de un concurso real o un concurso ideal? ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre uno y otro? Concurso real, concurso ideal del delito. Miren, yo de verdad reitero demasiado. Para entender esta clase, métodos y técnicas, es importantísimo que tengan el dominio, si no total, pues bastante, bastante parejo, bastante general, de la parte general del Código Penal. Yo una vez oí una sentencia así, yo decía, ¿y el abogado por qué no pidió mejor en concurso ideal o en concurso real? A ver, ¿cuál era lo que le convenía más? También existe esa figura. No nos tenemos que ir, como lo dice, lo establece la acusadora, ay, no es que usted está caído, disculpe, señor. O sea, pues haga su mejor esfuerzo como abogado defensor. Vámonos ya entonces a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, artículo 4, derecho a la vida. En los países que no han abolido, el artículo 4, numeral 2, en los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoria del tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena. En los delitos que, en los países, perdón, que no han abolido la pena de muerte. Pregunto, ¿Guatemala abolió la pena de muerte?
Algo así, se cumplió con el compromiso, se honró la palabra de decir, vamos a abolir la pena de muerte. ¿Está abolida? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Si sí, sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? También. O sea, ¿cuál es su argumento? ¿Cuál es su fundamento? Numeral 3, siempre ese artículo. No se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. Vean lo importante aquí, porque yo pregunto, ¿se abolió la pena de muerte en Guatemala? Porque si ya se abolió, ya no la podemos aplicar jamás. Pero si no se ha abolido, ¿por qué no la reactivamos? Tal vez de repente, ¿quién quita? Ahora sí funciona. La verdad que no va a funcionar. Bueno, numeral quinto. No se impondrá pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieran menos de 18 años de edad o más de 70, ni se aplicará a las mujeres en estado de gravidez. Aquí el Pacto de San José establece que no se va a imponer pena de muerte a mujeres que estén embarazadas. En tanto que la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código Penal establece mujeres embarazadas o sin embarazo. No se van a ejecutar las mujeres. Nosotras, que mañana es nuestro Día Internacional de la Mujer. Felicidades a las damas que están conectadas y también felicidades a aquellos caballeros que nos dan el lugar y que nos dan ese respeto que todo ser humano merece. Pero bueno, toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía e indulto o la conmutación de la pena. Todo condenado tiene derecho. Pero aquí en Guatemala, pues no estaríamos como, ¿verdad? Principio favor rey. ¿Qué es eso? En caso de duda sobre la responsabilidad penal o ley aplicable, debe estarse a lo más favorable al reo. El principio de favorabilidad, favor rei, denominado también principio pro reo, protege al imputado en caso de conflicto de leyes. Se materializa a través de la aplicación de lo más favorable al imputado. Por favor, el principio favor rei no es lo mismo que el indubio pro reo. Ya, siempre hago la pregunta y rápido me dicen, indubio pro reo. El indubio pro reo es toda duda beneficia al reo, pero respecto del debate, respecto de las pruebas que se diligenciaron, si hay duda en cuanto a una prueba, ay, a mí no me convence que este sea culpable, bueno, pues entonces absuélvalo, aplique el indubio pro reo. Pero si tenemos aquí leyes que entran en conflicto, estas tres, respecto de que la ejecución de mujeres, apliquemos el principio favor rei, porque hay conflicto de leyes, es en la aplicación de leyes, ahí se llama principio favor rei. Bueno, delitos que contemplan la imposición de la pena de muerte, tenemos aquí varios: parricidio, asesinato, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada y caso de muerte. Quédense un poquito en el plagio o secuestro, el 201. ¿Por qué? No lo van a leer ahorita, porque quiero que sepamos esto. El 14 de mayo de 1999, el señor Ronald Rascaco Reyes fue condenado a pena de muerte por el secuestro de un niño. Esta condena se dio a pesar de que la víctima resultó ilesa. Resultó ilesa, qué bueno, gracias a Dios. Y no es que yo esté diciendo que pues estoy a favor de esta persona, no, pues es reprochable. Siempre he dicho, para mí, los delitos más repugnantes son el secuestro y la violación. Entonces, aquí fue un niño, no se podía defender el niño, él solito. De hecho, ni un adulto puede defenderse ante un secuestro, o sea, es sometida a esa voluntad. Pero aquí enfatiza que la condena de la pena de muerte de este señor Rashkako se dio a pesar de que la víctima resultó ilesa. ¿Qué tiene que ver eso? Por eso les dije, lea el secuestro. Más adelante, haga su análisis. La convención es clara al señalar que los castigos deben ser proporcionales a los daños cometidos. La espera de su ejecución durante años provocó en Rashkako graves consecuencias de salud. Sin embargo, no recibió tratamiento médico adecuado ni asistencia psicológica. Además, fue víctima de malos tratos y se encontraba en instalaciones deficientes e insalubres. Siempre lo he dicho. El hecho de que una persona sea condenada no pierde su condición de persona, de ser humano. Así que, en el año 2000, Guatemala eliminó el recurso de gracia, mecanismo por medio del cual las personas privadas de libertad pueden solicitar indulto o conmutación de sus sentencias. Vimos que, ¿verdad?, fue derogado aquel acuerdo 159 y sin este recurso el señor Rashkako y demás privados de libertad condenados a muerte quedaron dentro de un limbo jurídico, ya que se encontraban formalmente sentenciados, pero sin el acceso al recurso de gracia. No era posible aplicar la pena. ¿Por qué? Porque para aplicar la pena de muerte es necesario agotar todos los recursos. Y aquí no se podía. ¿Por qué? Pues porque no había un procedimiento. Pero hubo que acudir a la CIDH para que ellos conocieran el caso del señor Rashkako. Los invito, por favor, a que
busquen ese documento, lo lean, lo analicen y se vuelvan expertos en este tema. Les deseo la mejor de las noches y la mejor de las semanas para cada uno de ustedes. Muchísimas bendiciones y que Dios nos ayude en cada uno de los propósitos que tenemos. Hasta luego.